Hola a todos y bienvenidos a una nueva charla de Financia Connect. Esta vez vamos a hablar del emprendimiento femenino, especialmente en el área de tecnología y con la consecución de una subvención Neotec, y explicar un poco, entrar en por qué son tan importantes, ¿no?, las ayudas públicas y cómo pueden ser claves a la hora de poder desarrollar empresas de tecnología. Para ello nos va a acompañar a Mónica y Cristina Verdi, dos emprendedoras que han conseguido Neotec para su empresa. Y bueno, pues esta Neotec realmente es una de las ayudas más competidas del panorama español, ¿no?, en tecnología. Entonces, realmente es un triunfo y vamos a indagar un poco exactamente cuál es la empresa que ha conseguido esta ayuda, y vamos a conocer mejor a Cristina y a Mónica para conocer tanto la empresa, las personas y la tecnología que hay detrás. Pues bienvenidas a esta charla. Muchas Gracias. gracias. Hola. Encantadas de estar aquí, Iván. Y de vernos Pues otra lo vez, primero por es, cierto. sí, muy bien. Pues, cuéntanos un poco primero sobre vosotras, ¿no? Si quieres empieza Cristina y luego Mónica, nos cuentas un poco la trayectoria y cómo os ha llegado a llegar a emprender y al proyecto de Code Shepherds. Vale. Bueno, estaba pensando, ¿no?, un poco cómo explicar esto de una forma que fuera coherente, porque es un camino muy loco, ¿no?, al final. Entonces, uno de los primeros de los primeros recuerdos que tengo, ¿no?, que me han llevado hasta aquí, es cuando tenía más o menos unos 6, 8 años. Mi madre me regaló un libro de medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, y tenía un lema, que es el de: "Piensa globalmente y actúa localmente". Y entonces como que eso siempre ha marcado no sé, como mi forma de entender la vida, y forma parte de uno de los valores, ¿no?, con los que crecimos en casa. Y esto tiene mucho que ver con el emprendimiento, porque al final el emprendimiento va de, bueno, tú ves un problema o algo, una oportunidad de poner solución en el mundo, y entonces de forma local, ¿no?, tienes que empezar a crear tu impacto en tu esfera más inmediata y luego hacer que eso crezca, ¿no? Bueno, después, como no, si me regalan ese libro a los 8 años, yo acabé estudiando ciencias ambientales y luego ingeniería ambiental. Entonces ahí, o sea, soy una persona a la que siempre le ha gustado mucho las ciencias. Yo de pequeña quería ser doctora que fuera a la Antártida, ¿vale? Luego que no sacaba las notas para para luego hacer eso, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre me ha apasionado lo que es la ciencia y la tecnología. Y claro, estudiando ambientales, pues al final a lo que nos estábamos preparando era un reto muy grande, que es cómo hacer frente a los grandes retos del siglo XXI, retos como el cambio climático, temas de, bueno, muchas cosas, ¿no? Y básicamente nos estábamos preparando para ver cómo se ponen soluciones a esas cosas muy complejas. O sea, ahora te lo uno todo, ¿vale? Más o menos, esto es algo muy Tienes ya más frustrante tiempo. cuando es algo muy frustrante cuando eres relativamente joven, ¿no? Porque es como, jolines, o sea, yo me sentía como que no tenía la capacidad realmente material ni no tenía como los medios para poder poner remedio a algo tan complejo como el cambio climático. Y de repente, en esa época, hacía más o menos un año que había salido Facebook, ¿vale? Que dices, bueno, ¿qué tendrá que ver Facebook en todo esto? Bueno, a mí lo que me impactó de Facebook, yo creo que de 2 años, bueno, un poquito. Lo que me impactó fue que de repente, ¿no? Una persona, un estudiante, ¿no?, de una universidad. Yo era estudiante en esa época. Entonces un estudiante de una universidad de repente tiene una idea muy simple, ¿no? Poner en contacto a la gente de su uni y tal, y luego eso va tomando una forma y unas dimensiones que es que ha cambiado totalmente nuestras vidas. O sea, las redes sociales han cambiado por completo
nuestras vidas. Y yo empecé a pensar, ostras, si yo quiero resolver grandes problemas del mundo y de repente Facebook ha creado un gran impacto en el mundo, era como, guau, ahí hay algo que tiene que unirse y era la tecnología, era el software en concreto, ¿no? Era como, ostras, con algo tan simple como, simple entre comillas, como una app, puedes crear un impacto muy grande en la sociedad. Entonces, si ya, o sea, ahí fue cuando empecé a mirar al mundo del software en concreto y luego al mundo de los negocios, ¿no? Entonces, bueno, entré a la universidad, empiezo como becaria en una empresa de la que Mónica era co-founder y bueno, bueno, es una historia muy, muy larga. Em, eventualmente, como que la cosa se empieza a torcer un poco, ¿no? Porque todas las startups, pues, son como complicadas de sacar adelante, pero allí como que el rol que estaba haciendo yo era más de como de gestión del producto. Lo que ahora yo sé que se llama como gestión del producto, que es básicamente entender a los usuarios y diseñar soluciones para ellos. Luego, cuando ya las cosas estaban como en declive en la empresa, digo: "Vale, ahora es mi momento de, cambiar un poco de rumbo", y fue cuando empiezo, pues, mi carrera como programadora. Entonces, he sido programadora durante muchos años. Entonces, digamos que aprendí a hacer esos Facebooks, por así decirlo. Aprendí a hacer todos esos elementos que hace posible, desde germinar una idea hasta escalarla, ¿no? Al nivel de un Facebook, por ejemplo, que bueno, es muy complejo eso. Y bueno, fueron pasando los años, también conocimos a nuestros co-founders, David y Mingo, y los fines de semana seguíamos haciendo nuestros proyectos, nuestras ideas y demás. O sea, esa miguita de actuar y hacer un impacto en el mundo siempre la tuvimos. Y eventualmente, pues al final llegamos a Coach Sherpas, que bueno, ya luego lo explicamos, ¿no? Con más detenimiento. Interesante. Entonces, luego después también bueno, vamos a querer hablar sobre también el emprendimiento en femenino y que hay pocas mujeres, ¿no? Y sobre todo pocas mujeres que se meten en ciencias, ¿no? Ya no si para emprender o no para emprender. Entonces, bueno, como apasionada de la ciencia, aquí seguro que nos puedes contar cosas muy interesantes luego a ver cómo podemos hacer para que más mujeres se animen como lo has hecho tú, tanto a meterse en ciencia como a emprender. Pero si Sí. te parece, antes de hablar el siguiente paso sería hablar un poco de Code Sherpas, pero bueno, primero cuéntanos, Mónica, un poco tu trayectoria y qué rol estás jugando tú. Sí, a ver, yo voy a hablarte cuando era pequeñita, pero un poco menos. O sea, yo he sido emprendedora de corazón toda mi vida. Desde que un verano yo quería un dinerito extra y estaba de moda un programa de televisión de danza, dije, pues, a ver, está la opción de búscate un trabajo y está la opción de organizamos cursos de danza los primeros meses de verano y luego a disfrutarlo, ¿no? Y entonces, pues desde hacer el marketing, llamar a profesores de porque vivíamos en una ciudad pequeña, en Castellón, y entonces llamar a todos los profesores que venían, tenían que venir de Madrid, Barcelona, ¿vale? Organizarlo todo. Y entonces, a partir de allí, yo no he parado de estar involucrada en distintos proyectos de emprendimiento. Y esto han sido distintos sectores, tanto el e-commerce, sector de bienestar, sector de formación. Ahí ha habido muchísima oportunidad de aprender, sobre todo de aquello que no funciona, de lo importante que es el equipo. Ya no solo está la idea, no solo está mm, los recursos, no solo está es que hay tan de ¿no? Que consigas, mm, mínimamente organizarte para ir haciendo cosas y conseguir a los clientes o tener unos cuantos, o sea, todo es la globalidad de lo que es el mundo de la empresa es bastante más complejo, ¿no? Que una sola de sus partes. Y estudié Derecho, durante la universidad también me fui involucrando en cositas, me especialicé en Derecho Mercantil y después de 2 años de probar lo que es la abogacía, yo dije: "Bueno, yo voy a lo mío", ¿no? Entonces, fue cuando empecé a probar, ya te digo, distintos emprendimientos, como he comentado. Y por otro lado, durante todo este tiempo, otra cosa que me ha apasionado muchísimo siempre es acompañar a las personas a alcanzar su máximo potencial. Siempre he pensado que existe la forma de acompañar a las personas a que todo su talento tenga la máxima expresión y acompañar organizaciones que
que faciliten eso. Y entonces ahí tuve la oportunidad muchos años de ser coach de líderes de empresas muy grandes. ¿Y esto por qué es importante? Porque ellos me daban muchísima visión de cómo una organización enorme, ¿no? Un monstruo multinacional, ¿no? Que al mismo tiempo de que se mueve lento, tiene muchísimos recursos y siempre está creciendo. Y cómo van pensando y cómo van construyendo estas estrategias para crecer. Entonces, ¿qué aportó? Pues igual que todos, ¿no? Mucho de nuestro background, mucho de lo que nos apasiona y cómo lo vamos mezclando, pues eso sería una forma de decir en general qué es lo que yo voy aportando. Muy bien. Y pues vamos a centrarnos un poco en Code Sherpas y en contarnos un poco cómo surge, ¿no? de la empresa y vamos a entrar en el detalle de exactamente qué es lo que estáis haciendo como actividad empresarial. Vale. Bueno, pues como he contado, ¿no? Llega un momento en el que tengo que hacer esta transición, ¿no? A convertirme en ingeniera de software, viniendo de otro background académico, ¿no? Como es la ingeniería ambiental, ¿no? En su momento no pude hacer la ingeniería informática porque no había dinero para más. Y entonces tuve que buscar la forma de poder hacerlo, ¿no? Con mucha formación que encontraba pues, por internet, gente que me mentorizara, etcétera, ¿no? Como ya he comentado, eventualmente soy programadora, ¿no? Y demás. Y Coach Sherpas en realidad nace como una respuesta a esa experiencia que de repente con los años se vio que no era algo raro o único, ¿no? Que me estuviera pasando a mí, ¿no? Era como una experiencia que estaba pasando muchas personas que a lo mejor estaban entrando en tecnología o en el sector, ¿no? de la programación por diversos backgrounds académicos. Y luego, por otra parte, incluso las personas que se gradúan de la universidad o de las formaciones profesionales, o sea, el salto que hay a lo que es la formación académica tradicional versus luego cómo es el mundo real en el día a día, ¿no? De los ingenieros e ingenieras de software, pues es un salto tremendo. Esto hace que nos tengamos que formar muy rápido o sea, que tengamos que aprender muchas cosas en muy poco tiempo y luego de forma continua, porque el ritmo al que van avanzando las tecnologías o incluso, ¿no? Lo que es la profesión y sus prácticas, sus estándares, pues es muy alto y hay mucho que aprender, ¿no? Entonces, Coach Sherpas nace con ese espíritu de, por un lado, ofrecer caminos de aprendizaje para estas personas dentro del sector de la tecnología y de la programación, ¿no? En un primer momento de forma específica. Empezamos como una empresa de servicios. Por un lado, al principio, muy al inicio, tenemos una parte B2C, donde este programa de formación lo ofrecemos, ¿no? a bueno, estudiantes, ¿no? que quieren aprender directamente de nosotros. Y por otro lado, empieza un camino de forma muy orgánica, B2B, donde ciertas empresas que están interesados en que les enseñemos a sus equipos prácticas de ingeniería, las que pues tenemos bastante expertise, pues nos empiezan a contratar para formar a sus equipos. Entonces ahí empezamos a ver que hay como unos gaps entre lo que es el path de carrera de las empresas y qué skills y competencias necesitan las empresas ver en sus equipos y luego que hay una dificultad para realmente accionar todo eso y que la gente realmente pueda aprender. Empezamos a diseñar una solución manual, ¿no? Y que forma parte de lo que son nuestros programas de formación, training y de coaching y demás. Y en un momento dado, sobre todo viendo la parte B2C, nos damos cuenta de que no podemos, o sea, con los que éramos muy poquito, 4 personas, y la cantidad de interés que esto estaba generando, no podíamos dar respuesta a todas las personas que empezaban a llamar a nuestra puerta para que les ayudáramos y les formáramos. O sea, había un problema de escalabilidad muy grande. Y entonces dijimos, bueno, pues, o sea, tenemos que
con esta parte, con estas ganas, ¿no? De crear un impacto en el mundo, ¿no? Lo de piensa globalmente, actúa localmente, decimos, vale, pues tenemos que conseguir que esto pueda llegar como al mayor número posible de personas. Y entonces ahí es cuando empezamos a diseñar nuestra solución, em, que básicamente en un primer inicio es automatizar ciertos procesos que ya veíamos que teníamos que hacer, ¿no? O sea, hay una parte como de digitalización tradicional, ¿no? De un servicio, y luego hay otra parte que empezamos a ver como bastante interesante para explorar, y es cómo conseguir adaptar el aprendizaje a las circunstancias individuales de todas las personas que llegaban a nuestra puerta, que tenían un background académico y profesional muy heterogéneo, muy heterogéneo. La formación tradicional es como la misma para todos, ¿no? Tienes tal currículum, a los 6 años tienes que aprender a sumar, ¿no? Y a los 16, pues, integrales y derivadas, ¿no? Si estás en ciencias y tal, ¿no? Y sin embargo, cuando llegas al mundo profesional o cuando sales de la formación más tradicional y tienes que enfrentarte a trabajar en una empresa, pues resulta que ya no hay esas reglas y ya no hay esa estructura. Y sin embargo, los profesionales tenemos que aprender igualmente muy rápido desde este punto heterogéneo. Entonces, la plataforma, básicamente lo que estamos haciendo es desarrollar una plataforma de aprendizaje adaptativo basado en la inteligencia artificial, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo podemos hacer que la inteligencia artificial sea nuestra palanca para ir adaptando los contenidos y el grado de aprendizaje a las necesidades particulares que tiene cada profesional? Ese sería el resumen. Bien. Y la verdad que ahí está la clave, ¿no? De conseguir el Neotec, porque en el caso de Neotec, el reto tecnológico, el reto tecnológico en el desarrollo de esa tecnología, ¿no? Que se proponga en cualquier proyecto es la clave para realmente puntuar bien, ¿no? Y estar arriba en la lista para poder conseguir esos fondos, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos un poco más en detalle, un poco sí, bueno, entiendo que es difícil, pero sin entrar en demasiado tecnicismos, ¿no? Realmente el reto que supone la utilización de la inteligencia artificial para este proceso adaptativo, ¿no? De la formación que dais. Sí, pues supone o sea, realmente es un grandísimo reto tecnológico y bueno, creo que, como que teníamos, o sea, lo que quiero decir es que teníamos como muchas expectativas, ¿no? De llevar este proyecto hacia adelante y, por ejemplo, una de las cosas que nos ha permitido, conseguir el Neotec es, por ejemplo, contratar a perfiles, ¿no? Con doctorados, y entonces eso hace que el proyecto adquiera otras dimensiones, ¿no? Si yo al principio te hablaba de algo más de digitalización, el carácter que está adquiriendo ahora, pues, es como, diferente. Entonces, respecto al reto tecnológico que me preguntabas, una de las primeras preguntas, ¿no? Que hay que resolver es realmente cómo identificas, ¿hay alguna forma de identificar qué sabe cada persona? Eso es como una primera forma, ¿no? Bien, pues están cosas tradicionales como exámenes, test y tal, pero ¿puede la IA ayudarnos a identificar hacer una radiografía de qué es lo que sabe cada persona? Y luego podemos conseguir que una vez tenemos esa radiografía, la IA nos pueda ir ayudando en, en el aprendizaje de ciertos temas específicos, ¿no? Tengo que aprender, pues imaginemos, matemáticas. Pues me puede ayudar de alguna forma a aprender a sumar, ¿vale? Y luego, por otro lado, eh, ¿cuándo tengo que aprender a sumar? Pues para aprender a sumar, primero tienes que saber qué son los números, ¿no? El concepto de número, y el concepto de como operación matemática, ¿no? Entonces es como, si esto lo pones en el contexto que te comentaba antes de un background académico y profesional muy heterogéneo,
Se trata de que en la parte de personalizar e individualizar el aprendizaje que sea adaptativo, o sea, que el sistema se adapte a nosotros y no nosotros al sistema, como la educación tradicional, está ahí, ¿no? Es como la IA nos puede ir ayudando a ver qué tenemos que aprender, cuándo es el momento y qué cosas clave necesito antes para que ese aprendizaje sea efectivo, ¿no? Muy interesante. Y bueno, yo creo que además esto ya es más para Mónica, creo, la pregunta, que entiendo te ocupas más de la parte más empresarial. ¿Nos puedes contar un poco los números de Courshepas y cuál es la expectativa de crecimiento que tenéis con la introducción de la nueva tecnología que va a suponer el proyecto que se ha presentado a Neotec? Cris. Cris, de nuevo. Bueno, sí, o sea, esto básicamente lo que va a suponer es un poco que podamos también escalar nuestro negocio, ¿no? Es lo que decía, si antes teníamos pues un modelo de negocio más tradicional, ¿no? Esto lo que está suponiendo es que podamos llegar a muchísimas más personas y empresas. Entonces, en porcentajes, estamos hablando de que obviamente construir un SaaS pues cuesta y es un camino que hay que arrancarlo, ¿no? Pero las previsiones que tenemos es que podamos cuadruplicar nuestros ingresos actuales. Ok. Y bueno, ¿y qué ha supuesto para vosotros recibir este Neotec, ¿no? ¿Cómo os ha cambiado vuestra vida empresarial, ¿no? ¿Cómo hubiese sido Couchsheper sin Neotec y frente a lo que va a ser con Neotec? Vale, no sé si quieres contestar, Mónica. Claro, en este sentido, digamos que se acerca más la realidad que esperamos, ¿no? Alcanzar. Tenemos ahora el impulso, como Cristina había comentado, nos ha permitido contratar perfiles muy fuertes que en el momento de resolver este reto tecnológico, desde luego, le dan un impulso a la idea y lo vemos más cerca. Eh, por otro lado, nos permite también empezar a ya especializar un poco más a parte del equipo que va a estar completamente dedicado. A lo mejor, si en los inicios de la empresa como ya Cristina ha relatado, ¿no? Hemos empezado dando un servicio y esto era difícil de escalar, pues vemos ya cómo poder escalar va a ser posible. Y para eso también hay unos efectos, y es que tú necesitas preparar la empresa para este crecimiento. Entonces, si tú al principio puedes atender un número o sea, los números sí, y también vienen como todos un montón de retos detrás de estos números, ¿no? Si tú al principio necesitas Sí. un sistema para poder atender a un número de clientes, si tu previsión es que el sistema tenga que atender a un más número de clientes y además con otra forma, ¿no? de colaboración, pues también el sistema hay que hacerlo crecer. Así que hay como una maduración y es Mm, más allá de lo que es el proyecto en sí mismo y de lo que es poder abordar ya con más profundidad el reto, sino que a nivel tecnológico, ¿no? Sino que es que también hay que hacer una maduración empresarial. mm. Y esto, pues ya son conversaciones que van cambiando. Sí, yo creo que el Neotec, por un lado, tiene este impacto, ¿no? En la innovación que podemos generar como empresa. Hay que poner las cosas en contexto. O sea, nosotros en Coach Sherpas decidimos hacer bootstrapping, ¿vale? Entonces, esto significa que empezamos con una financiación inicial que era de nuestros fondos propios, pequeño, razonable al principio, muy al principio. Luego tenemos esta capa de servicios que nos sirve para financiar la construcción de nuestra plataforma y, y luego, bueno, llega un momento en que ampliamos capital y demás,
pero querimos seguir con esta filosofía de retrasar lo máximo posible, lo máximo posible, lo que es levantar capital privado de fondos de inversión y demás. ¿Por qué? Pues precisamente también por como parte de nuestras lecciones, ¿no? Pasadas de emprendimientos, es, bueno, no te gastes dinero de otros que no es tuyo todavía cuando no sabes si realmente la idea de negocio es viable y luego, si luego, como que, como equipo se va a poder ejecutar esa idea, que creo que es algo que también evalúan en Neotec, ¿no? Es como el plan de empresa, el equipo es capaz de sacarlo adelante y demás, ¿no? Y luego, por otra parte, obviamente, también está la parte de que en cuanto entra, pues, financiación, privada, de fondos de inversión, por ejemplo, las dinámicas de la empresa cambian muchísimo. Y si la empresa no está preparada para escalar el negocio, con lo que implica que no solo llegar a más, o sea, crecer en base de usuarios o llegar a más mercados o, por ejemplo, sí, o sea, son otros retos. Es el reto de que tu empresa, tu equipo inicial crezca con ella a un ritmo muy rápido. Entonces, nosotros, por la estrategia que hemos optado es por, primero, consolidarnos como empresa, ¿vale? Y luego, cuando esto ya esté como sólido, ¡pum!, empezamos a crecer y a escalar. Por tanto, en este contexto, Neotec ha sido muy importante para nosotros en Coach Sherpas, porque es precisamente ese impulso que es realmente o sea, es un buen impulso realmente, ¿no? O sea, es como, jolín, te da alas, te permite muchas, o a nosotros, ¿no? Es como que nos está impulsando y nos permite muchas cosas. Em, y lo que nos permite es, pues, conseguir, ir avanzando en consolidarnos como empresa y en crear esa plataforma. Ya no me refiero a la parte técnica, me refiero como producto, ¿no? Encontrar bien el modelo de negocio, pulirlo, para que cuando llegue el momento de escalar y de hacerlo grande, que estemos preparados y preparadas. Muy bien, muy bien. Bueno, has dicho muchas cosas ahí y que son interesantes. Yo creo que intenta puntualizar, ¿no? Por un lado, se ha mencionado la capacidad de atraer talento, ¿no? Importante os puede aportar un expertise, ¿no? En tecnología. Sí, También que os ayuda, muy importante en vuestra estrategia un poco de ser autosuficientes, ¿no? A través de esa metodología de bootstrapping, donde podéis dirigir con más tranquilidad vuestro destino, ¿no? Entonces, pues, atrasar lo que sería la entrada de inversores o gran parte de los inversores que os da más libertad, ¿no? Para estar preparados y crear. Y luego lo que sería en vuestro caso, que es transformar un, una empresa de servicios a una empresa de producto, ¿no? Pues con el Neotec yo no diría que te permite hacer eso, sino que adelanta, ¿no? Pues como con ese dinero, de la otra forma, pues hubiese ido mucho más despacito, ¿no? En la creación de ese producto y esto os da el empujón que os puede acortar esos tiempos para tener ese producto y empezar a crecer y escalar con un producto tecnológico. sí. Yo diría que en la parte que comentabas en esta última, ¿no? De adelantar, ¿no? La parte de produ productizar, ¿no? Nuestro servicio, por así decirlo, eh, no es solo lo adelanta, o sea, realmente lo hace posible, porque haciendo bootstrapping, em, o sea, estamos en tecnología, Complicado, desarrollando casi el imposible. software. En España, quiero decir, muchos impuestos, muchas obligaciones, ¿no? Como empresa y un mercado en el que tenemos que competir con empresas como Cabify, Glovo por la atracción de talento. Entonces, sostener ese equipo semilla
que va desarrollando la plataforma. Lo hemos conseguido al principio, en 2023, haciendo así como malabares, pero ahora es cuando está adquiriendo una solidez y unas dimensiones muy, muy buenas. Entonces, yo creo que como empresa, ¿no? Sí, en tecnológica, innovadora y tal, que se plantea un poco un camino como el nuestro, una subvención como Neotec es muy clave. Sí, sí. Muy bien. Bueno, yo añadiría a todo esto, es como otra consecuencia de otros los puntos que has dicho, que es retrasar un poco la entrada de inversores, o por lo menos disminuir, ¿no? Cantidad de capital fuera de los founders, es evitar esa dilución en momentos donde la empresa vale menos, ¿no? Entonces, obviamente, vuestra empresa va a valer menos ahora que dentro de 2 años, cuando ya tenéis ese producto y esa tecnología ya funcionando, ¿no? Entonces, el Sí. evitar que entre mucho capital ahora, pues os va a permitir diluiros mucho menos, que siempre es interesante para los founders, ¿no? Mantener parte de la mayor parte de su empresa posible. Sí, sí, Exacto, sí. sí, totalmente. Sí, y luego respecto a esta parte, yo creo que también añade una capa de, bueno, sí, voy a llamarlo libertad, porque ahora mismo no encuentro otra palabra, pero digamos que nos permite, seguir centrándonos en desarrollar una solución para este problema a un ritmo, sostenible. Porque en el momento en el que, o sea, yo como he trabajado en muchas startups, sé que en el momento en el que empieza a haber, inversión privada, o sea, las dinámicas es que empiezan a cambiar y se empieza a exigir un crecimiento que muchas veces es ficticio y no es real, y no siempre se traduce en conseguir entregar valor, ¿no? Al usuario y apalancar el negocio en eso, ¿no? Entonces, pues bueno, pensando, ¿no? En la sostenibilidad a largo plazo de la empresa, pues nos parecía como muy importante poder, retrasar ese La momento. libertad. Sí, lo máximo posible, sí. Ay, Bueno, creo que pues estás vamos a muteada, pasar. Miguel. Uy, perdona, que quería comentar Sí. un último comentario, que a lo mejor no es libertad per se, sino que me gustaría como retomar lo que Cristina ha dicho o confirmarlo, y es que en las etapas iniciales tienes tiempo para darle cariño, para construir la idea, ¿no? Con impulso, pero con paciencia. Desde luego pensamos que puede ser muchísimo más sostenible. Sí, Y al final ser más auténticos, ¿no? Más de lo que realmente vosotros queréis hacer y menos influencia en la parte más económica, ¿no? De financiera de la empresa, ¿no? Centraros un poco más en el valor y ser un poco más auténticos en cuanto a lo que realmente estáis haciendo. Sí, sí, desde luego sí, o sea, que es al un final es tema a tener en cuenta, claro. Ujú. sí, o sea, al final lo que queremos, ¿no? Es seguir, como iterando, ¿no? Hasta ir consolidando este product market fit y, o sea, esta misma sensación que teníamos de no damos abasto, pues conseguir lo mismo, ¿no? Con la plataforma, y entonces en ese momento, bum, escalas, ¿no? Pero cuando las cosas ya están sólidas, están consolidadas. Bueno, pues vuelvo para atrás a lo que estuvimos hablando casi al principio y te hago la pregunta, Cristina. ¿Qué es lo que habría que hacer para que más chicas de 10 años, de 12 años, se interese por la ciencia y ¿no? También que se interese por emprender y emprender en tecnología? ¿Qué crees que se podría hacer para que las chicas ahora pues se interesen por estos temas? Bueno, yo creo que hacen falta, pues, un poco, pues, eventos como este, ¿no? Y de otra índole, pero lo que quiero decir es, visibilizar el trabajo, ¿no? Y los logros de las mujeres en tecnología. Eh, en este caso, por ejemplo, mujeres emprendedoras en tecnología,
Pero yo creo que esa es la clave, es decir, es complicado que una niña, y también hablando por mí misma, ¿no? Que piense, ostras, pues sí, un día voy a ser astronauta de la NASA, si no ve astronautas de la NASA que se parezcan a ella, ¿no? Entonces, si damos voz y damos visibilidad a esas historias que pueden convertirse en referentes para esas niñas, pues de repente lo ves como algo posible para ti o que entra del plan de vida, ¿no? De ti como persona, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, 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 no, está claro. Entonces, en todas las conversaciones que hemos tenido con emprendedoras es uno de los puntos más hablados, ¿no? Que hay necesidad de tener referentes, y visibilizar, una vez que se tenga referentes, visibilizarlo, ¿no? Pues también ha salido muchas cosas ahora de mujeres que han sido muy importantes en ciencia, en los últimos 2 siglos, y sin embargo son casi unas desconocidas, ¿no? Entonces, realmente es una de las cosas que hay que solucionar, porque obviamente tú normalmente cuando quieres ser algo es porque has visto a alguien que yo quiero ser como esta persona, ¿no? Entonces, Sí, si no hay mujeres, pues las chicas difícilmente van a decir que quieren ser como un hombre, ¿no? Porque no se sienten identificados. Entonces hay que visualizar lo que están haciendo las mujeres que realmente están triunfando. Entonces eso, desde luego que es mm. importantísimo, ¿no? Pero yo pensaba que ibas a decir regalar más libros, ¿no? Por tu propia experiencia, ¿no? Sí, creo que un poco, o sea, yo creo que si yo estudié ciencias es porque mi madre estudió ciencias, entonces ella bueno, ella tenía un consultorio, ¿vale? De dentistas, odontóloga, y entonces yo cuando tenía 4 años estaba con ella, tal, miraba, tal y cual, y entonces yo me sabía los elementos químicos, pero porque mi madre me los enseñaba, ¿no? Y entonces me enseñaba Tenías la referente anatomía. en casa. Claro, tenía el referente en casa, entonces me enseñaba anatomía y las partes del cuerpo y me explicaba cómo funcionaba el mundo, ¿no? Pues oye, ¿por qué llueve? Tal, desde casa. Y luego también ella tenía una amiga que resulta que era directora del departamento de inteligencia artificial en la Universidad Jaume I de Castelló, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablar con ella, yo era muy pequeña, no tenía ni idea, y me decía, para explicarme su trabajo, me decía: "Estoy haciendo un cerebro digital. Estoy haciendo que las máquinas aprendan a tomar decisiones". Esto te estoy hablando año 95. Hoy, año 2024, eso está en auge. Pero si esta persona, Tere Scritch, no me hubiera hablado y no me hubiera contado qué es lo que ella hacía, probablemente mi interés por la tecnología y desde luego por la inteligencia artificial, pues hubiera sido muy, muy diferente, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Además de visibilizar, es esto, ¿no? Seguir difundiendo el conocimiento y fomentando la curiosidad por entender cómo funciona el mundo y esa curiosidad, ¿no? De decir, oye, ¿cómo puedes solucionar con ingeniería, por ejemplo, eh, problemas, ¿no? Retos, ¿no? Que tenemos en el mundo o cosas muy chiquititas como mover agua de un sitio a otro, ¿no? Quiero decir que ya está resuelto, pero eso, fomentar la curiosidad, eso es muy importante. Yo en este sentido Y, querría, sí, sí, yo en este sentido sí, querría sí. añadir que sí, es verdad que hay acciones como organizar eventos y visibilizar, que parecen como acciones más grandes, pero hay una acción muy pequeña y muy sencilla que podemos hacer cada una de las personas cada vez que nos encontramos con una niña en formación, que puede tener 10, que puede tener cero, y es concienciarnos de que es solo una persona. Si por un momento nos descentramos de si es niña o es niño, seguramente dejamos de poner un montón de Mm, etiquetas que cada vez son menos necesarias y que a veces sí que orientan la conversación que tenemos con ellas. Porque todos tenemos este bias y si podemos intentar centrarnos simplemente un minuto de, "Uy, es persona". Y a lo mejor cualquier conversación y cualquier explicación o cualquier juego o cualquier interés puede ser posible. Así que bueno, esto también lo sí, aconsejaría muchísimo. eso que ha dicho Sí, Mónica de bueno, forma muy sutil me parece muy importante.
Sí, sí, pero también lo más difícil, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos, aunque nuestra parte racional quiere pensar y es muy abierto y muy diverso, etcétera, pero al final nuestra parte menos racional está condicionado por las vivencias y la educación que hemos recibido, ¿no? Entonces, y cuando te relajas, pues lo que actúa más fácilmente, ¿no? Es la parte que tienes ahí más arraigada, ¿no? Entonces sí que hay que hacer esfuerzos para intentar ir eliminando eso, ¿no? En todo el proceso de educación, ¿no? Y pasa por intentar, exacto, no intentar no condicionar en lo que dices, etcétera, en función de si es una chica o es un chico, ¿no? Ujú, Am, digamos, yo tengo un hijo y una hija y espero que sea así, pero seguro que mi parte inconsciente habrá contribuido para mal, eso seguro. Pero bueno, la parte racional ahí siempre está para, intentamos que siempre Claro. prevalezca, ¿no? Ah, sí. y en caso de Coach Shepherds, ¿cómo es? ¿Tenéis más hombres, más mujeres? ¿Está por igual? ¿Hacéis algún tipo de acción para estimular que pasen más mujeres por vuestro sistema de aprendizaje? Por nuestro sistema de aprendizaje, ¿te refieres? No en la empresa, quieres decir, como Sí, sí, equipo. no, exacto, no como equipo, sino ya pensando Vale. en vuestros alumnos y alumnas, ¿no? Que pasan por exacto, vuestro sistema de aprendizaje. Vale. No sé si quieres contestar tú, Bueno, estos Mónica, o clientes, ¿no? contesto yo. Sí. Yo me había quedado contando cuántos chicos y cuántas chicas había en la empresa. Ah, vale. Estaba aquí Okey. dándole una Bueno, vuelta. aquí yo creo que tenemos un fenómeno muy interesante. En B2C hay más mujeres. Mm, Creo que algo importante en el que influye en el que haya más mujeres es, uno, que creo que está habiendo o sea, sí es cierto que, por ejemplo, una ingeniería informática no ha logrado atraer, ¿no?, a talento femenino. Formaciones no regladas sí lo han hecho, ¿no? Entonces, están potenciando mucho la inserción o el que se puedan adquirir competencias en el área de software, por ejemplo, por parte de mujeres. Entonces, eso me gusta mucho, es un fenómeno que hay que estudiar. Por otro lado, creo que influye mucho que seamos mujeres también, ¿no? En la parte de B2C. Es como dicen, ah, vale, como que a lo mejor se sienten, bueno, lo sabemos, ¿no? Que se sienten como reflejadas, diciendo, bueno, esto más puede, fácil generar confianza. sí, generamos Sí. confianza. En la parte de B2B, sobre todo en el sector en el que estamos, la realidad es que la mayoría de los equipos de desarrollo de software están integrados por perfiles masculinos. Entonces, pues estamos, o sea, no es, ¿no? ¿Quién no usa esta plataforma? Principalmente este tipo de perfiles. No obstante, con el tema de sí que nos interesamos mucho en el área de la diversidad, o sea, cuando construimos la plataforma, cómo hacerlo de forma eh, que pueda responder a el área, ¿no? O sea, este concepto tan amplio que es diversidad e inclusión, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esto? Pero bueno, es que eso es un abanico tremendo. Por ejemplo, no aprendemos todos igual. Eso también es diversidad, ¿no? Hay personas neurotípicas, personas neurodiversas. El aprendizaje adaptativo, pues también tiene que dar respuesta a eso. Ujú. Muy interesante. Sí, bueno, yo creo que es un área donde se puede conseguir mucho, ¿no? En el mundo de la programación, del software, hay muchas posibilidades ahí, ¿no? Para dar oportunidades, ¿no? A personas donde en otras profesiones, pues es a lo mejor mucho más difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco para cerrar, porque nos estamos quedando sin tiempo. Si ya te diría la última pregunta, si cada uno de vosotras nos podéis dar un consejo a cualquier emprendedora que quiere emprender en tecnología,
¿qué consejos le darías? Vale, pues yo, por ejemplo, puedo empezar hablando desde, ¿no? Mi experiencia en el que estoy en tecnología y no tengo un background fuerte en tecnología. Y digo fuerte porque hay que aprender muchísimo, hay que acercarse mucho al producto que estamos haciendo para poder realmente aportar valor, ¿no? Si estamos en un proceso donde se está creando eh, software, sí que es muy interesante saber cómo se construye, em, poder tener sobre todo es que en el emprendimiento tenemos como diálogos muy cercanos, ¿no? Con el equipo técnico y hay que saber entender dónde están aportando valor para poder realmente ser un equipo. Para mí la perspectiva es yo entender para poder entender, o sea, para mí entender el valor es para poder ser equipo y entonces construir juntos. Buenísimo. Pues Cristina. yo por mi parte, yo lo que diría es que, bueno, hay unas estadísticas muy interesantes, bueno, hay libros sobre ello, que dicen que, por ejemplo, las empresas que están gestionadas por mujeres, por ejemplo, que en el board directivo, ¿no? Hay más mujeres, por ejemplo, en las empresas que son fundadas por mujeres, ¿no? Y siguen liderando, son más solventes financieramente. Y sí, hay un estudio y libros que lo dicen. Me sabe mal no acordarme de los nombres. Y no y bueno, yo lo que di ¿no? Y bueno, hay estudios que dicen: "Oye, pero ¿y por qué?", ¿no? Se lo preguntan: "¿Y por qué pasa esto?", no sé qué. Y básicamente uno de los factores que contribuyen es, por ejemplo, que piensan en, o no sé, a lo mejor pensamos, no sé, en comunidad, o sea, es otro estilo de liderazgo, ¿no? Como que estamos pensando siempre como en el grupo, en el equipo, ¿no? Y demás, es como s eso por un lado es muy importante. Y luego que tomamos decisiones, desde otro punto de vista, que a lo mejor en el que no asumimos tantos riesgos, ¿no? Es como para no poner al grupo en riesgo, no sé si me explico, ¿no? Y Sí. al principio lo leí eso y decía: "Va, qué cosa más", en plan, seguro que no. Y con los años, porque sí que es cierto que este es nuestro tercer año, estoy experimentando en carne propia que es cierto, o por lo menos yo me veo reflejada en eso. Entonces ese es mi consejo, y lo hago un poco para decir, ¿no? Que hay una, pues toda, si alguien se plantea emprender y a lo mejor lees libros de emprendimiento y demás, hay como toda una cultura que te lleva a que tienes que ser como esas startups de Silicon Valley que crecen a base de levantar rondas de inversión, ¿no? Semilla y luego no sé qué y tal, y que entonces tienes que crecer y tienes que crecer muy rápido. De hecho, la definición de una startup es eso, y no es una pyme, ¿no? Una startup es una empresa que tiene un crecimiento muy, 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 muy rápido, porque eso significa que ha alcanzado el market fit, entonces que puede escalar a lo bestia. Pues yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Antes de construir una startup o una empresa que crece muy rápido, primero tienes que tener una empresa. Y eso se hace con paciencia. Se hace con paciencia, tomando decisiones, buenas decisiones de gestión del cash flow, buenas gestiones buenas decisiones a la hora de construir un equipo, y para eso hay que tener mucha paciencia. Entonces ese es mi consejo, mucha paciencia. Mucha paciencia. Pues desde luego que paciencia y aguante tiene que tener todos los que deciden emprender. Eso por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Cristina y Mónica. Espero que CoachShopper siga cosechando éxitos y bueno, que podamos desde Financial Connect seguir ayudándonos a que efectivamente sea así. Sí, Muchas sí, gracias. sí, desde luego. Gracias, que vaya muy Gracias a bien. vosotros.